Bueno, pensando sobre todo en los becarios, van a ir los mensajes de hoy, pero bueno, yo creo que pueden servir para todos. Pero nuestra idea sobre todo es, pensando en estos jóvenes almerienses que tenéis la oportunidad de estudiar en el extranjero con becas de la Fundación, y queremos un poco lanzaros un par de mensajes fuerza que os acompañen en vuestra vida, en vuestra trayectoria. Tenemos aquí becarios que ya han ido y han vuelto, tenemos becarios que están a mitad de camino entre el primer y el segundo año, y tenemos becarios que aún no se han ido, aquí también presentes, que han sido recientemente seleccionados con nuestras becas. Y como digo, la idea es que hoy sea un momento también de conocernos entre todos, a lo mejor los nuevos becarios con los antiguos alumnos del seminario. Veo aquí antiguos alumnos fantásticos como Isabel, bueno, como Azahara, como Jorge, que lo veo ahí, y no sé si han venido tus socios también, ¿no? Sí. Pues me alegro mucho de veros de nuevo a todos. Y bueno, tengo un mando para pasar las diapositivas, ¿no? Es que el se ve grande. Vale, pues vamos a ver. Bueno, la idea que tengo yo hoy es hacer una introducción con ese par de mensajes grandes que os queremos lanzar, y luego que esos mensajes grandes que os queremos lanzar cojan cuerpo en el ejemplo de 3 personas concretas que han hecho exactamente eso y están haciendo exactamente eso que os queremos decir, ¿vale? Para que veáis en primera persona la realidad en vida de estos grandes mensajes que queremos lanzar. Y para ello yo os voy a contar hoy 3 historias, ¿vale? 3 historias de una manera rápida. Y por favor, si queréis que paremos, que alguna pregunta, ¿vale? A mí en concreto me paráis, y luego cuando hablemos con ellos 3 también levantad la mano cualquier pregunta que queráis hacerlo a ellos 3 que están aquí delante: Rafael Domene, Malena Rodríguez Comentado y Azahara García Pérez, ¿vale? Bueno, Andoni Aduriz, seguramente lo conoceréis, es uno de los grandísimos cocineros que tenemos en España. Además, su restaurante en Guaritz, que está cerca de San Sebastián, ha sido uno de los 10 mejores restaurantes del mundo durante muchísimos años. Ha ido variando en el ranking, pero ha sido uno de los mejores cocineros, y lo es actualmente, uno de los grandes cocineros y de los grandes innovadores de la cocina. Pues bien, Andoni, tuvimos la suerte de que vino a Cosentino, a uno de nuestros seminarios, y contó su vida, y nos dejó muy impresionados con su historia. Y es lo que os quería contar ahora, un poco lo que me pareció más relevante de su historia. Y es que cuando era pequeño era un estudiante horroroso, malísimo, no le gustaba estudiar, suspendía todo, la madre le daba las zapatillas, no había manera de que el niño saliera adelante. Entonces, al final, como era un desastre de estudiante, la madre le dijo: bueno, niño, como te vas a morir de hambre estudiando, sea lo que sea, porque eres malísimo, para que no te mueras de hambre, ¿por qué no haces el FP de cocina? Y así por lo menos comida no te va a faltar, ¿no? Porque no vas a saber hacer la comida. Y entonces lo hicieron en el FP de cocina, y haciendo cocina y gastronomía. Pero ¿qué pasa? Era un malísimo estudiante, supongo que con 18 años empezó no sé cuándo se hace el FP, con 16, empezó a hacer el FP de cocina y malísimo. También suspendiendo todo, un desastre, y todo lo iba mal. Y entonces lo que contó, y a mí lo que realmente me parece relevante de su historia, es que repitió primero FP, y entonces al repetir ahí es donde se produce el milagro, porque llegó una nueva generación de estudiantes, y entonces se tuvo que hacer nuevos amigos, y se hizo amigo de los 3 o 4 que fueran, y de esos 3 o 4 que se hizo amigos, dio la casualidad de que eran 3 o 4 que amaban la cocina, que se habían metido en el FP de cocina porque realmente amaban la cocina y querían ser cocineros. Con lo cual él se pegó a ellos, y ese amor por la cocina se lo transmitieron a él. Y ese amor de la cocina hizo que él se enamorara de la cocina, se involucrara en sus estudios, y inició esa carrera que le llevaba a donde le ha llevado, ¿no? A ser uno de los chefs más innovadores del mundo. Con un restaurante maravilloso que no sé si había estado, yo tuve la suerte de estar hace bastantes años, y es sorprendente, aparte de la comida, que se come muy bien y tal, pero es muy sorprendente porque llegas a la mesa, y la mesa solo tiene de decoración, no tenía ni platos, tenía 6 o 7 piedras encima de la mesa, 6 o 7 piedras ahí puestas, y cuando llegas ahí te empiezan a poner platos,
y cuando llega al postre resulta que las piedras eran, te daban un rallador para que hicieras así con las piedras y lo que caía de las piedras encima del plato, lo que hacía que el plato se convirtiera en algo sorprendente, ¿no? El sabor. Y con eso todo, ¿no? Nos comimos los tenedores, había tenedores que te comías una plata y había que comerse el tenedor al final, bueno, era bastante sorprendente. Bueno, entonces, aquí el mensaje que yo saco por lo menos es que el factor de éxito más importante, creo, para vuestra vida es con quién pasáis vuestro tiempo, con quién os pegáis, con quién os hacéis amigos en la época de estudianza, con quién os hacéis amigos luego en los primeros años de trabajo. O sea, con quién estás cerca va a marcar tu vida. Si estás al lado de 5 pesimistas tostones que ven la vida de manera cínica, pues te vas a convertir en un pesimista y en un cínico. Si estás pegado al lado de 4 que son súper ambiciosos y que se quieren comer el mundo, pues te vas a volver ambicioso y te vas a querer comer el mundo. Entonces, esa idea de unirte a gente con la que tú puedas florecer y sacar lo mejor de ti es fantástico. Y creo que es algo que se os debe quedar en la cabeza y también pensar en la idea de que si estáis con la gente equivocada y estáis con gente con la que no compartís sus valores ni quieren llegar tal vez como vosotros, fuera. ¿Vale? Entonces, bueno, y por si se os queda esto que es muy típico, que se dice muy a menudo, somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. O sea, con quien tú te rodeas y estés más tiempo, al final nos camuflamos y nos convertimos en eso. Es muy difícil mantener una llama si las personas con las que te rodeas no tienen llama y no arden. Y al revés, ¿no? Es muy difícil estar apagado si los que tienes al lado tuya están tranquilamente empujando. Muy bien. Bueno, entonces, la mejor manera de tener éxito en la vida es estar rodeado de gente ambiciosa y que ha tenido éxito. Y este es uno de los leitmotiv que está detrás del seminario que es en el futuro, al que muchos de vosotros habéis ido. El hecho de intentar uniros a gente que sea ambiciosa y que tenga ganas de hacer grandes cosas. Rodearos de gente ambiciosa, ¿vale? Rodearos de eso. Y con las actividades que hacemos, eso es lo que intentamos, reunir a gente que viene de Olula, de aquí de Almería o de Macael, de cualquier pueblo de la provincia, y que unamos a gente ambiciosa para que hagáis cosas juntos de manera ambiciosa. Muy bien, bueno, y si no estáis, como digo, si no estáis en el lugar adecuado, fuera, cambiad de sitio, saltad. Si la pecera donde estáis os estrecha, os agobia, os limita, saltad a otra pecera. ¿Vale? Bueno, segunda historia, el poder de la historia personal. Fijaos, nosotros en todos los seminarios que hacemos siempre intentamos traer a gente que ha hecho cosas chulas en su vida, o está haciendo cosas chulas en su vida. Y hemos traído a empresarios, aventureros, deportistas, bueno, gente, algunos que están aquí, ¿no? Como Zahara, como Jorge, como Isabel, Miguel Milano, Eduardo Strauch, traímos el año pasado uno de los supervivientes de la Sociedad de la Nieve. Traemos a gente que ha hecho cosas muy chulas, muy interesantes en su vida. Y al final, si tú miras a cualquiera de estas personas y otras muchas que traemos, al final lo que hay detrás y que nos sorprende mucho, al final lo que les distingue a todos es su historia personal, la historia por la que han pasado. Muchos de ellos las han pasado canutas, las han pasado muy mal, y el haberlo pasado muy mal es lo que les ha llevado a donde están ahora. Normalmente en la vida tratamos de evitar los obstáculos, y yo, por ejemplo, yo soy padre, y cualquiera de aquí que ya sea padre lo sabe, lo que queremos es evitarle obstáculos a nuestros hijos. Queremos que no tengan obstáculos, queremos que no tengan problemas, queremos que no lo pasen mal. Vuestros padres es lo que han hecho desde que nacisteis. Y nos equivocamos haciendo eso. Porque los obstáculos son los que hacen que crezcamos como personas. Las personas que no tienen que superar adversidades se quedan planas, no crecen. El obstáculo es el camino. Desde ese punto de vista, cuando vais fuera con nuestras becas, o cuando vais fuera a estudiar en la universidad con una beca Erasmus, al principio se pasa horrible, se pasa fatal. Yo recuerdo cuando yo fui a estudiar a París con una beca Erasmus hace 1000 años, yo recuerdo que yo siempre tenía en la habitación una hoja con un calendario con los días que me quedaban para volver a casa. Y cada día iba con chaval, ya solo me quedan 57, ¿no? Ya solo me quedan 56, ya solo me quedan 55. Claro, cuando te vas fuera lo pasas mal, claro que sí. Pero ese pasarlo mal es lo que te hace crecer como persona y te hace más fuerte, y te hace mejor, y te hace más ambicioso, y te hace más grande. Por lo cual, como digo,
ese sufrimiento, esa historia personal es la que nos hace grande a cada uno de nosotros, ¿vale? De hecho, hay un libro, Michelle Obama, la mujer de Barack Obama, que es una mujer también formidable, tiene un libro, una biografía, una autobiografía, en la que ella dice esta frase, ¿no? Tu historia es lo que tú tienes y lo que siempre tendrás, ¿no? Esa historia personal. Y por eso nosotros siempre en el seminario decimos que tenéis que construir vuestra historia personal. Tenéis que construir aquello en lo que sois diferentes y únicos, porque normalmente eso es lo que hará, lo que os hará que algún día estéis aquí en el seminario dando una conferencia a todo el mundo. Lo que os hace únicos y diferentes. Eso es lo que os llevará al estrado. Si hacéis lo que hace todo el mundo, pues nunca haréis algo grande. Entonces esa diferencia, esa historia personal es lo que importa. Y por eso es muy importante chocarse con el mundo, hacer cosas, lanzarse, arriesgarse. Por ejemplo, hablaba yo con un chico que es el hermano menor de un supercrack, ¿no? Esa es una historia muy típica. Los hermanos mayores son supercrack, quiere ver el pequeño y joder, vaya tela, ¿cómo alcanzo yo a este que va delante mía y me deja en ridículo allí donde voy? Y ese, el hermano pequeño, que era su hermano súper buen estudiante, ha ganado las becas Europa, bueno, supercrack, y su hermano, mal estudiante, medio los padres estaban hablando con él para que en lugar de hacer la universidad hiciera un grado de formación profesional. Bueno, pues el otro día hablaba con él y me decía, Juan, ya sé lo que voy a hacer el año que viene. Acababa bachillerato y ya sé lo que voy a hacer. Me voy a vivir un año a Australia. Y digo, ¿a hacer qué? No lo sé. A viajar, a trabajar de camarero, a trabajar en tiendas tal, a aprender inglés, por supuesto, a vivir aventuras, a vivir un año allí en Australia. Y me preguntó, me vino la madre a decirme, Juan, ¿tú crees que es una buena idea que haga eso? Y yo le dije, a mí me parece genial. Me parece buenísimo. No sabe que estudiar toda la carrera. No ha vivido nunca nada así especial. Oye, pues tirarse un año sabático y irse a Australia. Qué maravilla. Qué prisa tenemos. No pasa nada por empezar la universidad un poquito más tarde. Y de pronto vas a tener una experiencia increíble de vivir un año en Australia solo, buscándote la vida, trabajando de todo, de pintor, de camarero, de lo que haga falta. En esa idea de chocarse con el mundo y hacer cosas diferentes, ¿vale? Y en ese sentido, a mí me gusta la idea, cuando alguien me pregunta, oye, tengo 5 posibilidades, tengo la beca Erasmus en mi universidad, la dan a estos 5 sitios, ¿a cuál me voy? ¿Cuál crees? Yo siempre les digo lo mismo, vete al más raro, vete al que te mande más lejos. Si tienes la posibilidad de irte a Corea del Sur, vete a Corea del Sur. Si tienes la posibilidad de irte a China, vete a China o a Zimbabue. No, porque vas a vivir algo único, especial, diferente, vas a vivir un obstáculo muy grande y eso te va a hacer crecer y hacer mejor y hacer diferente, que es muy importante, ¿vale? Por eso, incluso con las becas de Colegio del Reino Unido, yo, en vuestro caso, los que habéis ido por ahí, pues la mayoría habéis ido a sitios súper raros, ¿no? A Armenia, hoy me hablan de uno que estaba en África, ¿no? Tú me decías ayer, ¿no? Que este hijo de un amigo tuyo estaba en Zimbabue, ¿no? Tanzania. En Tanzania. O eso. A mí me parece que fuera Alemania. Sí. Claro, Alemania está en te puedes ir en avión hoy mismo y estar allí esta noche en Múnich. Estudiar en Tanzania o en China, en Hong Kong. Entonces, mi consejo es ese, hay que irse fuera para construir esa historia personal diferente y única que os haga mejores y que os haga, sobre todo ya, pensando en los que tenéis beca, habéis sido becarios de la Fundación, o sois becarios de la Fundación, el tener una beca nuestra es una oportunidad increíble para vuestro futuro. Increíble. O sea, de pronto os coge de vuestro instituto o colegio donde estéis y os hace ¡boom! Y os abre un universo de posibilidades increíble, impresionante. Mi consejo, con permiso de todos los padres, no volváis inmediatamente. Seguid en una trayectoria internacional y global, aprovechad ese tirón, esa ola que os ha subido para hacer algo bestial, ¿no? Con vuestra vida, ¿no? Aprovechad ese tirón de la beca para esperar al máximo. Que podéis estudiar la carrera en Harvard, iros a Harvard. Que podéis estudiar la carrera en Cambridge, Oxford, iros a Oxford. O sea, no perdáis esa oportunidad, esa beca tan maravillosa, esa experiencia tan maravillosa que habéis tenido para seguir creciendo hacia arriba, ¿vale? Bien, y tercer mensaje, ya termino. Fijaos, yo tuve la suerte de estudiar hace muchos años un máster en Estados Unidos y fue hace un montón de años.
y estudié con personas de todo el mundo. Me hice mi grupo de amigos ahí de diferentes países del mundo. Había como, 50 países, 60 países representados ahí en la clase. Y llegó un momento que hace unos años organizaron una reunión por los 10 años, ¿no?, de graduación. Y de pronto, en junio, el 4, el 5 y el 6 de junio, pues todos los que habíamos estudiado ese máster ese año estábamos convocados a volver a Boston, a MIT, para estar allí durante 3 días y hacer cenas y volver a hablar y saber cómo está cada uno y contar cada uno cómo le va la vida y tener clases otra vez de nuevo en el MIT. Entonces, volví a esa clase, a esa reunión de 10 años y me llevé, salí un poco triste de esa reunión, fijaos. Yo cuando fui allí, yo tenía 20 y tantos años, que es la edad normal en la que se hace un máster de dirección de empresas. Y yo iba lleno de ilusión y de idealismo, y sobre todo cuando estás en sitios así tan chulos, se te infla el pecho de ilusión por hacer cosas chulas, ¿no? y de ambición por hacer cosas chulas y por construir un mundo mejor, ¿no? Entonces, 10 años después, volví y, como decía antes, y tuve una cena. En la cena empezamos a hablar todos: oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? Bueno, pues con todos los que yo hablé, no sé, el 80% estaba trabajando en el sector financiero, ¿vale? O sea, era gente que había estudiado un máster en el MIT, en una de las grandes universidades del mundo. Era gente que, muchos de ellos ingenieros, pero vamos, era de todas las carreras, y que te forman allí, en teoría, para hacer todo tipo de trabajos, para crear empresas, para dirigir empresas, para meterte en temas de marketing, en temas de comunicación, en temas de, bueno, yo qué sé, de todo tipo de ámbitos. Bueno, la mayoría trabajando en el sector financiero y ganando mucho dinero, ¿no? O sea, muchos de mis amigos, pues trabajando en Londres en Morgan Stanley o Goldman Sachs, ganando un pastón, otros trabajando en Nueva York, y a mí aquello me dejó mal sabor de boca, no porque tenga nada en contra del sector financiero, que es muy importante, que es necesario para que funcione el mundo y para que funcione nuestra economía de mercado, súper importante, pero, coño, todo el mundo trabajando en el sector financiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque se gana mucho dinero, porque se gana tela de pasta. Entonces, al final, la gente dice: bueno, pues yo, ¿dónde voy a ir? A se gana más pasta. Y a mí aquello me dejó triste, porque pensé que en mi idealismo, no sé si infantil, creía yo que las personas que tenemos la suerte de ir a esos sitios también tenemos un compromiso de ser los que empujen para crear un mundo mejor. Porque si la gente que está en estos sitios tan chulos acaban todo, lo único que preocupándose por ganar más dinero, entonces ¿quién va a crear las empresas que creen un mundo mejor? ¿Quién va a resolver los problemas del mundo? Yo creo que hay un compromiso también, ¿no?, de la gente más preparada, de la gente que llega más lejos. También tiene un compromiso de echarse un poquito el mundo sobre sus hombros y empujar para crear un mundo mejor. Entonces aquello, la verdad, me dejó un poco a mí decepcionado de ver a todo el mundo nada más que dinero, que es muy importante el dinero, y yo también lo necesito, pero yo pienso que hay otros criterios, no solo el dinero, ¿vale? Y luego otro tema que también me decepcionó. De ellos, de los que estudiaron conmigo, había mucha gente que venía de lo que sabemos siempre el tercer mundo, o ahora se llama un poco developing, ¿no? Developing countries, bueno, países que están un poco peor y tienen que estar en un proceso de crecimiento. Bueno, pues yo tenía amigos de Colombia, amigos de Venezuela, amigos de Jordania, y la mayoría no ha regresado a sus países. Se han quedado a trabajar en California, se han quedado a trabajar en Nueva York, se han quedado a trabajar en Londres, y no han vuelto. Y ahí lo mismo. Si los más preparados de Venezuela, de Colombia, de Jordania, se van a formarse en los mejores sitios del mundo y se quedan en los mejores sitios del mundo, pues ¿qué pasa con sus países? ¿Quién va a desarrollar Jordania? Yo en concreto tengo un muy buen amigo mío, que es jordano, y incluso alguna vez se lo he dicho y se ha enfadado conmigo. Porque ¿quién va a hacer que Jordania sea un país mejor? ¿Quién va a hacer que Colombia sea un país mejor si no son ellos? ¿No? Entonces, esa falta de compromiso, por supuesto, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera en su vida, por supuesto. ¿Quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que hacer? Pero de manera global, necesitamos una nueva generación de jóvenes que se prepare al máximo nivel, pero que se comprometa.
que se vaya fuera, como os he dicho antes, y que se quede fuera, y que estudie en Harvard, y que estudie, Eloy, tú que estudies en Oxford o en Cambridge, física y matemáticas, te tires allí 10 años si hace falta, y trabajando en las mejores universidades, en las mejores empresas del mundo, pero cuando tengas 30 años, te vienes para acá, y creas aquí una empresa, y haces, y generas 40 puestos de trabajo. Y si tú lo haces, y tú lo haces, y tú lo haces, y tú lo haces, cambiamos América. Y cambiamos Andalucía, y cambiamos España. Entonces yo creo que necesitamos una nueva generación de jóvenes que asuma, por un lado, esa ambición de llegar a competir con los mejores del mundo, y de irse fuera, y de estar mucho tiempo fuera, de hacer muchas cosas fuera, pero luego hay que volver a tirarle de carro. Porque si no volvéis, es un desastre que nosotros demos becas. Porque lo que estamos haciendo es coger a los mejores estudiantes de Almería y dándoles una patada en el culo para que se vayan fuera. No puede ser. Nuestro programa de becas tiene sentido si elegimos a la gente más ambiciosa, más talentosa, con más ganas, con más todo, los mandamos fuera y luego vuelven. Entonces ese es el mensaje que queremos lanzar a todos los que estáis aquí. Hay que irse fuera, hay que formarse, pero hay que volver. Hay que volver. Sobre todo cuando uno diga, venga, ahora voy a montar una empresa, vuelvo. Ahora voy a montar una familia, vuelvo. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es un poco el mensaje que os quería lanzar, porque al final nuestra sociedad necesita locomotoras. Tenemos vagones de sobra, hay muchos vagones. Necesitamos locomotoras, gente que tire del carro, ¿no? Y eso es lo que queremos que seáis vosotros, las locomotoras que necesitan nuestra sociedad. ¿Vale? Bueno, es un poco la idea que os queríamos transmitir en la sesión de hoy. Esa idea de ambición, de visión global, de llegar a lo más lejos, y de hacer algo grande en nuestra vida. Esa idea de que el dinero es muy importante, pero es solo una parte. Hay muchos más objetivos y propósitos en la vida, mucho más grandes que el dinero. El dinero es solo un combustible. No puede ser el propósito tiene que ser algo mucho más grande. Y eso os animamos a que penséis algo grande. Y que si todos lo hacéis, cambiamos Almería, cambiamos Andalucía, cambiamos España, si todos sois capaces de hacerlo. Vale. Muy bien, bueno, pues nada, esta es un poco la idea de la reunión de hoy. Transmitiros esa idea de ir fuera y de volver. Y para eso hemos invitado a 3 personas que están en ese proceso, o lo han hecho, o lo van a hacer, para que veáis in situ 3 trayectorias diferentes de 3 personas que lo han hecho también, que pueden servir un poco de modelo a seguir de lo que queremos hacer. Y para ello invito a Rafael Domenech, a Zara García Espejo y a Malena Rodríguez Comendador, que seguramente a nosotros nos contarán su historia. Bueno, pues empiezo yo. Bueno, soy Malena Rodríguez, soy de aquí, de Almería Capital. La primera vez que yo me fui fuera de España a estudiar fue con 16 años. Primero de bachillerato saqué malas notas en inglés y entonces mis padres decidieron mandarme a Estados Unidos y me mandaron al estado de New Jersey, que si alguno ha estado en New Jersey, allí hablan como el inglés profundo, cerrado, americano, como si me mandasen a Adra a aprender español. Pues yo me fui a New Jersey a aprender inglés. Y me pasé las 8 horas de vuelo Madrid-Nueva York. La familia venía a recogerme a Newark llorando, con 16 años. Las primeras 2 semanas pues me las pasé llorando. Y lo que dice Juan es muy cierto, del calendario y contar los días y no enterarme de nada. Y tuve mucha suerte, la familia eran encantadores, había una de las niñas pues tenía mi edad. En resumen, me pasé 8 horas llorando en el vuelo de ida y 8 horas llorando en el vuelo de vuelta, porque al final pues no quería volverme. La segunda vez que me volví a ir a Estados Unidos fue yo estudié periodismo y publicidad en Madrid y cuando acabé la carrera estaba muy agobiada, un poco perdida, no sabía bien qué quería hacer y entonces intenté irme lo más lejos que pude. En ese momento lo más lejos que pude era la antípoda de España, pues Australia. Y entonces miré para irme a Australia. Pero el proceso para que te den un visado en Australia es muy complicado.
y entonces decidí que California estaba lo suficientemente lejos. Me fui a Santa Bárbara, que es una ciudad pequeñita. Yo ya venía de vivir 5 años en Madrid, en la capital, en una ciudad grande, sin playa, y entonces me apetecía pues estar en una ciudad más pequeña, la playa, el surf y tal. Y entonces me busqué un curso en comunicación internacional en la Universidad de Santa Bárbara, en UCSB, y me aceptaron y estuve allí 1 año, que fue pues, el año que estuve estudiando. Volví, porque yo me fui con una visa de estudiante, y la tercera vez que volví a irme, también a Estados Unidos, me fui ya trabajando en Cosentino. Yo entré en Cosentino en 2018 en el departamento de marketing, estuve 1 año y medio, y entonces se abrió la oportunidad de que abrieron un showroom como este en el que estáis aquí, en la ciudad de Los Ángeles, en 2019, y entonces me volví a ir en 2019. Estuve hasta 2024, volví a España en junio y volví porque se me presentó la oportunidad de que abrieron un showroom como este en mi ciudad, que yo soy de aquí, y me volví a casa. Y estoy aquí de vuelta desde junio. Bueno, pues yo soy Azahara, también nací aquí en Almería hace ya 36 años. Bueno, si se me corta se me sigue escuchando, ¿no? Vale, bien. Y pues igual que Malena, yo salí de aquí con 16 años gracias a una beca de los Colegios del Mundo Unido, que ahora es muchísimo más reconocida que era en ese momento aquí en España, en Almería en concreto, gracias a la fundación. Pero en el momento en el que a mí me la dieron porque mi madre de casualidad encontró un artículo del primer almeriense que le habían dado la beca para ir a los colegios, y como mi madre sabía que era un culo inquieto, me dijo, yo creo que esto a lo mejor a ti te puede gustar. Acabé yendo al colegio de Gales, que aquí ahora se le ha conocido mucho porque fueron los colegios donde han ido las infantas, y allí estuve 2 años de bachillerato, que creo que lo mejor que saqué de estos 2 años precisamente fue las conexiones que se hacen, porque son unos colegios donde convives con gente de 100 países diferentes. Entonces creo que es, aparte de, evidentemente, el nivel académico o el salir fuera, creo que es lo mejor que te llevas, la mejor experiencia que sacas de todo ello. Me volví a España, me volví a Madrid, estuve haciendo la carrera en Economía y Periodismo en la Universidad Carlos III. Evidentemente aproveché también para hacer un Erasmus fuera, en Berlín, y a la hora de pedir un máster, que tenía de nuevo este gusanillo de querer salir de aquí, de volver a hacer algo fuera, descubrí que la Fundación Eduarda Justo había empezado a dar becas a los colegios del Mundo Unido. Y dije, ¿quiénes son esta gente que está tan interesada en promocionar, ¿no? Y en hacer de Almería pues, un pilar básico en educación a nivel España? Ahí descubrí que también tenían unas becas para máster, conseguí una de ellas, que además recordaré siempre la carta de presentación que mandé, donde puse casi que en mayúsculas, soy un culo inquieto, directamente bien grande, y pude irme a Ámsterdam, donde hice un máster en estudios de desarrollo internacional, muy enfocado a la parte académica, pero también con un componente bastante social, y a raíz de ahí me fui para México. Estuve viviendo 1 año en Ciudad de México, estuve viviendo 1 año en Monterrey, trabajando para una empresa financiera en el sector de las microfinanzas, apoyando a mujeres emprendedoras, y por casualidades de la vida acabé yéndome también unos meses a fundar una fundación de un aspecto un poquito más social en Ruanda, gracias a un proyecto de máster que tuve que hacer, que además también recibió bastante apoyo de la fundación, además un proyecto que siguió rodando durante bastantes años, y donde se buscaba era una cosa muy parecida a lo que se busca aquí, que era devolver a los jóvenes de allí las oportunidades para desarrollar su potencial académico. Eso quizás fue como la parte más exótica de mi vida, la parte de Ruanda, la parte más exótica, lo demás ha quedado un poco más por aquí, por Europa. A la vuelta de todo esto, y yo creo que fue un poco también porque en México fue donde se me cruzó en el camino el concepto más tecnológico, más innovador. Empecé a conocer el mundo startup, decidí volverme a España porque sabía que se estaba despertando aquí también mucho ese ecosistema, y dije, vamos a ver lo que se huele por allí, y sinceramente yo también sentí ese deseo de volver a estar cerca de casa. No sé si lo sentía como un compromiso más con la propia tierra, pero yo sentí algo dentro que decía, quiero volverme allí. O sea, yo sentía que había absorbido mucho de los sitios donde había estado y que quería regresar de alguna manera para todo aquello que había ido aprendiendo y todas las conexiones que había hecho, decir, voy a devolver y voy a, bueno, dejar mi granito de arena de alguna manera en el país de donde vengo.
Me fui a Barcelona, esto supongo que entrará luego dentro de las preguntas, pero a día de hoy también creo que somos muy románticos a la hora de hablar de volver a la tierra, pero la realidad también es que hay ciertas ciudades donde parece que las oportunidades te están tocando a la puerta y parece que es como la elección fácil, ¿no? ¿Dónde te vas? Te vas a un Madrid, te vas a un Barcelona. Yo acabé allí, me metí en el ecosistema emprendedor, en el ecosistema inversor, estuve dirigiendo una plataforma de financiación participativa, pero siempre he tenido como una vertiente un poco más social que ha ido derivando pues desde trabajar con países desarrollados hasta en este caso trabajar más con el tema de la brecha de género, que en el momento en el que te metes en el sector financiero y en el sector emprendedor es algo que se hace muy, muy, muy evidente, que faltan mujeres para cubrir esa brecha que existe y para darles de verdad ese peso a nivel social y a nivel económico que hace falta. Y a día de hoy estoy trabajando para una empresa americana, que de hecho me recuerda mucho a Cosentino porque también es una empresa muy grande, una empresa familiar que tiene además un aspecto muy social dentro y que decidió desarrollar una rama de inversión que invierte exclusivamente en mujeres emprendedoras y fundadoras, startups tecnológicas que estén fundadas por mujeres, y a día de hoy dirijo la rama internacional, que es fantástico porque empecé dirigiendo la rama nacional, pero ahora también me permite pues trabajar con emprendedoras en Japón, en Oriente Medio, en toda Europa, y es a lo que me dedico a día de hoy, pero como aquí estamos para lo que estamos, que es para hablar de recuperar el sur, diréis que está haciendo esta chica aquí si esta chica está en Barcelona. Yo creo que siempre he tenido una conexión muy grande con la tierra. Yo creo que eso es una cosa que se me acentúa en el momento en el que entré en conexión con Cosentino, con la Fundación Eduardo Justo. Creo que son un ejemplo evidente de entidades a nivel España, como puede ser un Inditex, como puede ser incluso un Mercadona, de personas que les está yendo muy bien a nivel académico, que no tendría, a nivel académico, a nivel económico, y que no tendrían ninguna necesidad por decir voy a devolver a la tierra, pero que lo hacen. Y a mí el que ellos me hayan conectado de nuevo con ella, y no solamente con ella, sino con el talento joven que existe dentro de la tierra, me ha devuelto mucho la ilusión en qué se puede sacar de aquí, o sea, cómo podemos aportar, cómo podemos hacer de nosotros una potencia tanto a nivel académico como a nivel económico como a nivel innovador, porque a día de hoy no es la ciudad más grande a la que le va mejor, sino que yo creo que es la que mejor se adapta a sus circunstancias y la que innova más rápido. Es por ello que hoy me he traído, digo, para después el ratito de networking, me he traído una comitiva de gente del mundo startup también, para quien quiera luego hablar con ellos, pero a día de hoy soy una fiel creyente y fiel admiradora de todo lo que se hace, y tengo la necesidad de hacer más y por eso siempre digo así a todo lo que me pedís, las cosas como son. Muy bien. Rafael. Muy bien, pues yo soy Rafa Domene, me lo han puesto fácil porque me han dejado tiempo suficiente, pues yo si cuento mi historia voy a durar el doble que ellas. Yo soy de Almería, yo soy de un pueblecillo de Almería que se llama Armuña de Almanzora, nací en Armuña, que está entre Purchena y Tíjola. Bueno, normalmente ni la gente de Almanzora sabe dónde está, entonces tiene que decirle el que está después de Tíjola y antes de Purchena, y ese es Armuña, ahora serán 500 habitantes. Mi abuelos son de Macael y otros abuelos son de Vera. Y yo me vine a vivir muy pronto a Almería y estuve aquí estudiando en el primero Aneja, luego en el Celia Viñas. Y mis padres, que son mi familia es una familia muy humilde y sin muchos recursos, pero mi padre tenía muy claro que teníamos que estudiar y salir y hacer cosas, ¿no? Y se esforzaron todo lo posible por darnos la oportunidad. Yo era un buen estudiante y la verdad es que sacaba unas notas fenomenales y me lo creía. Entonces yo le dije, yo quiero hacer ingeniero de telecomunicaciones. Y dijeron, pues venga, perfecto, lo que haga falta. Y me fui a Madrid a estudiar. Y ahí vino mi primer choque con la realidad, porque yo pensaba que era un tío... Bueno, yo no había estudiado realmente nunca, demasiado, no curraba mucho y me salían las cosas muy bien. Y cuando llegué a Teleco, pues me dieron un gran baño de realidad. Había gente infinitamente más lista que yo, muchísimo más lista que yo, y fue duro, fue muy duro. En la carrera me enseñaron a intentar resolver cualquier problema. Y no hay nada imposible, pero con un choque de humildad muy, muy grande. Yo tuve un momento bastante complicado en la carrera porque dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Si yo, con lo bien que estaba donde estaba, y meterme en un sitio como este para que ahora no sea... Pues yo estaba acostumbrado a ser el mejor, a hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces, cuando llegas y ves que hay gente que es más lista y más capaz que tú, pues como que al principio es duro. Pero tuve suerte y yo me iba a quedar yo lo hice bien, no lo hice mal del todo en la escuela. No fui el tío más brillante de la escuela, porque en mi escuela había auténticos genios. Genios, que yo no soy un genio, ni muy lejos de ello. Pero los genios, mis compañeros genios, tengo relación con ellos, con muchos de ellos, pues no han aprovechado su genialidad. La han aprovechado en cosas que le apetecía a ellos, pero realmente yo creo que han aportado poco
con todo el cariño que les tengo a muchos de ellos, al mundo, porque se han conformado con hacer cosas que les iban bien y que eran fáciles. Yo tuve la suerte de cuando estaba terminando la carrera, o sea, la terminé y me pidieron que me quedara en el departamento para hacer el doctorado. Estaba haciendo el doctorado y un amigo me pidió un favor y me dijo, mira, Rafa, yo sé que tú te quieres quedar en la escuela y hacer el doctorado, pero por favor, acércate a esta empresa que nos piden currículum vas allí a hacer la entrevista y te vienes. Y era una consultora del grupo Fenosa. Y cuando fui allí, el director general me entrevistó y me vendió la moto y empecé a trabajar con ellos. Y fue una suerte muy grande porque con ellos lo que aprendí es que yo soy capaz de hacer lo que yo quiera. Y me enviaron a proyectos que yo al principio creí que no iba a ser capaz de hacer. Y estuve trabajando en una central nuclear, en un aeropuerto, cosas que no tienen nada que ver con ser ingeniero de telecomunicaciones. Pero aprendí que puedo hacer cosas que nadie puede hacer. Y eso fueron 7 años de aprendizaje duro. Todo cuesta mucho, trabajé como un fiera, pero aprendí otra cosa que para mí es fundamental y es, si haces algo que te gusta, lo haces bien. Y no hay nada imposible. Entonces dije, bueno, pues aprendí un poquito la mecánica de, si quiero algo, lo puedo conseguir. Si quiero hacer algo, por muy difícil que sea, lo voy a conseguir. Y me da igual que haya gente más lista o menos lista que yo lo puedo conseguir. Entonces aproveché esa compañía porque esta compañía trabajaba por todo el mundo y dije, pues me apunto a donde esté más lejos, donde haya proyectos más difíciles y más lejos, yo me apunto, ¿no? Entonces viajé por todo el mundo, aprendí cosas que no tenía nadie. Cuando volví a España con ellos, pues yo seguía en España, pues participé en proyectos que no hacía nadie, ¿no? Muy chulo en ese sentido, fui aprendiendo y me metí de una forma o de otra. Terminé en los lanzamientos de las telcos españolas, cuando solo había Telefónica y empezaron a salir otras telecomunicaciones. Esto hace ya muchos años, muchos de vosotros posiblemente no habíais nacido, pero antes solo había una compañía telefónica. Entonces luego salió la primera, que fue Eritel, una compañía móvil, y yo estuve en el lanzamiento. Me eligieron para que yo les ayudara a lanzar todos los sistemas y las comunicaciones y los centros de atención al cliente y demás. Y siempre mi planteamiento ha sido, voy a hacer cosas que no haya hecho nadie antes y cosas que a mí personalmente me satisfagan y que ayude a la compañía, obviamente. Y eso me permitió, pues después de esa me llamaron para lanzar la siguiente telco, se llama Retevisión, y después de esa me llamaron para lanzar la siguiente que fue Amena, y luego me llamaron para otra que se llama Yastel, y luego me llamaron para otra más, ¿no? Y luego ya me cansé y dije, voy a hacer algo distinto, ¿no? Y mi vida profesional he ido haciendo cosas hasta que veía que había llegado a un techo y podía hacer algo distinto, ¿no? Y llegó un momento en el que había hecho casi de todo. Luego monté una compañía, me ofrecieron montar una compañía en España y lanzar servicios por toda Latinoamérica y por Estados Unidos. Y la monté en España y luego la montamos, pues lo hicimos en Colombia, en Chile, Ecuador, Argentina, bueno, por muchos sitios en Latinoamérica y en Estados Unidos también lanzamos la compañía. Y llegó un momento en el que dije, bueno, pues he hecho todo lo que yo quería, he sido CEO, tal, pero yo creía que podía seguir dando cosas, haciendo cosas. Entonces, España se me había quedado un poquito chiquitilla. Y un compañero me ofreció el irme fuera. Entonces me dijo, necesitamos gente como tú en Dubái, vente con nosotros a Middle East a trabajar en compañías allí y ayudarnos a hacer con la experiencia que yo tenía, lo que podía hacer era ayudar a otras compañías a hacer lo que ellos querían hacer, ¿no? Entonces me fui. Y cuando llegué me pasó algo parecido al tema de la universidad. Tenemos ese complejo algunas veces de inferioridad o humildad en algunos casos, o otra serie, no sé cómo llamarle, pero que dices, aquí hay gente muy lista, aquí hay gente muy buena, que viene de muchísimos sitios, ¿cómo lo voy a hacer? Y al final lo haces bien, a la gente le gusta, disfrutas, triunfas en el trabajo y sobre todo aprendes muchísimo. En Dubái, donde yo vi y me dio mucha envidia de lo que hacen en otros países, que la gente joven, porque hay muchísima gente joven, y hay mucha gente joven que sale de sus países sin ningún tipo de problema, se va a donde sea y triunfa, y aprende. Y había muchísima gente, yo decía, ojalá hubiera más españoles aquí, porque los españoles lo hacen muy bien, pero había muchos ingleses, alemanes, bueno, de todos sitios, sudafricanos, australianos, bueno, del mundo entero. Y aprendían, ganaban muchísimo dinero, que es importante, disfrutaban y sobre todo se formaban personal y profesionalmente, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, bueno, aproveché el tema, se vive de maravilla, es un sitio precioso, estuvimos 10 años al final, nos fuimos como para, bueno, vamos a ver si nos va bien, si no nos va bien, nos volvemos. Yo tenía mi familia y quería que mis hijas también estuvieran fuera. Y estuve 10 años fuera con ellos y cuando quería volverme para España, pues dije, bueno, ya está bien, me vuelvo para casa.
mi jefe, el presidente de la compañía, me dijo, no te puedes volver a España, tienes que venirte a Estados Unidos con nosotros. Entonces yo me fui con ellos, nos fuimos al final a Boston, hemos estado los últimos 5 años en Boston, haciendo cosas muy chulas. Yo lo que he hecho ha sido siempre disfrutar del trabajo. He disfrutado de lo que hago, en el plano personal también y en el profesional, ¿no? Con lo cual, si disfrutas y te lo pasas bien y quieres crecer y hacer cosas que sean un challenge para ti, pues terminas haciendo cosas muy buenas para la compañía y tú disfrutando y creciendo. Y bueno, pues estaba muy bien, estaba encantado de la vida, pues estábamos en Massachusetts, a mí me gusta mucho Boston y me gusta mucho las universidades que hay por allí. Y mis hijas, una de ellas se estaba formando ahí, la otra ya se había formado en UK y está trabajando en Inglaterra. Y estaba fenomenal y dije, bueno, pues mis hijas están aquí, pues nos quedaremos aquí hasta que haga falta. Y las navidades del año pasado, no, la anterior, que estaba por aquí, Paco Robles me dijo, oye Rafa, vente a tomar un café. Y pues yo estaba en España. Siempre veníamos en Navidad y en Semana Santa, y en verano. Y Paco me dijo, vente a tomar un café con nosotros. Y me fui en Madrid, me tomé un café con él, me contó Cosentino. Digo, si no me tienes que contar nada de Cosentino, si ya lo conozco de toda la vida, está pasando por la puerta de la fábrica toda mi vida y es un sitio cuando yo voy fuera y lo veo y veo el logo y veo lo que hacemos, es un orgullo para mí bestial desde el punto de vista de ser, es mi tierra, es una compañía que lo está haciendo genial, lleva la marca España a todo el mundo. Y le dije, bueno, pues enhorabuena, lo que estáis haciendo es fabuloso, si alguna vez necesitáis a alguien me lo decís. Y me dice, no, alguna vez no, ya. Y en aquel momento me dijo, hay una posición, tengo la oportunidad de que necesitamos un CEO, ¿qué te parecería venirte con nosotros? Y no estaba en mi plan para nada hacerlo y volver tan pronto. Yo siempre he adorado España y de hecho, a lo que tú dices, lo de volver, yo he estado, yo diría, si no en todos los países del mundo, en casi todos. Y hay sitios maravillosos, maravillosos por ahí. Y sitios donde vale la pena estar, disfrutarlos, aprovecharlos. Pero yo personalmente digo que como aquí se vive, no se vive en ningún sitio. Y que vale la pena volver solo por eso. Pero sí es verdad, e insisto en lo que decía Juan, y a mis hijas se lo digo igual, es muy bueno salir fuera y aprovechar eso. Porque ganáis mucho personal, profesionalmente. Os lo vais a pasar genial, vais a ayudar mucho donde vayáis, y vais a enriqueceros personalmente muchísimo también. Entonces, yo no pensaba volver porque el trabajo que tenía en USA, Estados Unidos es un país muy bueno para unas cosas, no tan bueno para otras, pero estaba haciendo cosas que me gustaban muchísimo, ¿no? Y con una responsabilidad chula y en un entorno fabuloso. Y cuando Paco Robles me dijo eso, dije, pues dame 2 minutos, que voy a llamar a mi mujer. Y mi mujer, que es una persona maravillosa y una mujer genial, porque siempre somos en equipo, y cuando nos hemos ido a algún sitio, ya he dicho, pues para mañana, hemos hecho más mudanzas y cuando se lo dije, dice, ¿volver a España? Digo, sí, ¿qué te parece? Dice, vámonos, ya. Vámonos ya. Y entonces, en 2 minutos tomó la decisión, y yo dije, a mí me parece fabuloso, pero ella me dijo, ¿pero te gusta el trabajo? Digo, no, es mi sueño. O sea, es trabajar para Cosentino, que es una empresa para mí maravillosa, y ahora que estoy dentro todavía más maravillosa. Es una empresa multinacional, o sea, cumple todos mis objetivos, voy a hacer un trabajo que me gusta, estoy con la gente que me gusta, estoy en mi tierra. Y entonces, pues me volví y cerré el ciclo. Y estoy ahora, cuando vengo a Cantoria, bueno, yo estoy entre Madrid y Cantoria. Cuando voy a Cantoria, por supuesto, me quedo en casa de mi madre. Me mataría si me quedo en La Tejera o en otro sitio. Y mis padres están felices y tan contentos porque al menos paso 1 o 2 semanas con ellos ahí cuando no estoy viajando, no estoy en otros sitios. Y el volver y estar trabajando en el trabajo de tus sueños, y haciendo cosas que estamos haciendo cosas que no está haciendo nadie en el mundo. Estamos haciendo cosas súper chulas. Estamos haciendo temas de IA, de procesos. Estamos innovando como nadie está innovando. Nos están presentando en un año que llevo aquí. Estuvimos en Múnich el año pasado, en octubre, y Celonis, que es una de las compañías más grandes en procesos, nos presentó como la compañía referencia mundial en IA, en inteligencia artificial. Estamos haciendo lo mismo con Microsoft, le hemos presentado un proyecto y nos ha dicho, esto es impresionante, no hay nadie en el mundo haciendo lo que da. Y se hace desde aquí, se hace desde Almería, se hace desde España, y en ese sentido, pues mi ejemplo es economía circular absoluta. Yo he vuelto a mi origen. He tenido mucha suerte, la verdad, muchísima suerte, pero yo creo que la suerte te la generas tú. He disfrutado de todo lo que he hecho, he trabajado muchísimo, porque llegar a los sitios, cuando llegas en determinado momento, no es fácil. Pero yo tengo una máxima y los americanos dicen thoughts create reality. O sea, lo que tú piensas, los pensamientos crean realidad. Y a mí me ha funcionado. Cada vez que he querido algo, y lo he querido de verdad,
lo he conseguido. Empezando por mi mujer, que me tardó 1 año y medio en decirme que hacerme caso y me había dicho no como 800 veces. Y yo no sé si fue por aburrimiento, pero al final pues dijo, venga, sí. Y llevamos 25 años casados, por el momento felices. Y yo creo que es eso, es cuando alguien quiere algo, da igual lo difícil, además cuanto más difícil, mejor. Tienes que ser consciente que cuesta trabajo, las cosas no te las regala nadie, no te las va a regalar nadie. Tienes que tener suerte, pero si tú pones parte de tu trabajo y tu esfuerzo, lo terminas consiguiendo, ¿no? Entonces, nadie te diga que no se puede hacer, que nadie te diga lo que se puede y lo que no se puede hacer, y al final pues lo consigues. Yo he visto fuera, he estado trabajando con gente de muchísimos países. La gente nuestra, los españoles que han salido fuera, siempre han hecho un papel maravilloso, increíble. Y yo os animo a lo que ha dicho Juan, salid fuera, aprovecharos del mundo, aprender, disfrutar, hay cosas muy chulas, no tengáis ningún tipo de complejo, somos iguales o mejores que cualquiera, porque al final hace más el que quiere que el que puede, y yo os decía, yo lo he visto desde el principio con mis compañeros, monstruos, auténticos genios, no han hecho las cosas que yo he hecho, y no es porque yo sea más listo que ellos, sino porque yo me he puesto a hacerlas. Y es lo que os recomiendo, que hagáis, que no os pongáis límites y que disfrutéis, que la vida es muy chula para aprovecharla. Y volved, porque bueno, ya lo veréis vosotros, cuando estéis fuera ya os daréis cuenta. Es que la gente, los ejemplos que ponía Juan, yo he estado en Colombia, Colombia es maravillosa. Yo he estado en Venezuela, yo he estado en Jordania, en Jordan. Pero yo entiendo que el jordano no quiera volver a su tierra. ¿Qué queréis que os diga? Muy chulo, tiene una historia fabulosa, se come el shawarma, está genial, y los falafel son buenísimos, pero si sales, pues a lo mejor no te da tanta gana de volver. Pero esto, lo que tenemos nosotros aquí, lo que tenemos en España, no solo por el país, la cultura y la forma de ser, no lo vais a encontrar en ningún sitio. Entonces, vale la pena volver. Mira, vamos a hacer una cosa. Antes de darle otra vez la palabra a ellos, me gustaría que los becarios de la Fundación os pusierais de pie. Poneos de pie, por favor, para que os veamos todos. Los becarios de la Fundación, de años anteriores, del año pasado, Los nuevos también. del año próximo, todos. Poneos de pie. Claro. Todos. Y ahora, decid a todos los demás dónde os han dado la beca y si alguno habéis vuelto ya, ¿qué estáis haciendo? ¿Vale? Venga. ¿A ti dónde te dieron la beca? ¿Qué beca y dónde? La Canadá a Nueva Escocia. Vale. Canadá no me escuché. Yo la del Colegio del Mundo a Mañana. Yo la de los colegios del mundo de Estados Unidos, el año que yo me Colegio del Mundo de India, me gradué hace ya un par de años y justo he vuelto hace un par de meses y tengo una pequeña empresa de startup ahora. Aquí. Aquí. Canadá estuve el año pasado en el Conde. No sé si cuento mucho, pero a mí me quiero la de Canadá, pero me voy a Estados Unidos para la demostración. Pero también. Canadá te ha hecho el próximo año a Nueva Escocia. Muy bien. Colegio del Mundo Unido a Mostar en Bosnia. Muy bien. Ya os podéis sentar, gracias. Muy bien, bueno, pues aquí hay un ejemplo de los becarios que tenemos. Yo recuerdo ahora mismo, en total, ¿cuántos becarios tenemos? Ya han llegado a 40, tenemos becarios que están trabajando, por ejemplo, para el gobierno de España porque han aprobado ya la carrera diplomática y son diplomáticos de España. Tenemos becarios que están trabajando como Alberto como profesor de español, estaba, no sé si en el colegio de Gales o de Noruega, o los dos, ¿no? O sea, tenemos un grupo de becarios fantásticos y la idea, creo que tu ejemplo me parece muy al pelo de lo que estamos hablando, esa idea de salir y también volver para montar cosas, ¿no? Creo que igual que tenemos en el caso de Marina y de Rafa, de hecho han vuelto para trabajar en una gran empresa como Consentir, hay muchas más grandes empresas en Almería, pero también está la posibilidad de montar tu propia empresa. Y en ese sentido tenemos también aquí al menos 2 becarios de la Fundación que son grandes empresarios almerienses, como son Isabel y Jorge, y me gustaría solo que os presentarais vuestras empresas para que el resto que nos conozca os conozcan, ¿vale? Isabel. Yo soy Isabel Pérez y en mi empresa yo fundé Real Track System, que es una empresa de tecnología para el deporte.
el típico dispositivo que llevan los futbolistas cuando se quitan la camiseta y marcan gol. Es el centro sentido. Muy bien. Sí, Jorge. Bueno, yo soy Jorge y básicamente nosotros montamos la empresa porque yo, o sea, no sabía nada de inglés, o sea, que me siento muy identificado contigo, la verdad. Y a raíz de no saber inglés, pues decidimos crear una empresa para ayudar a la gente a que aprendiese inglés, precisamente. Que, bueno, a que le ayudásemos con esa fluidez, no a perder el miedo. Y junto con mi compañero Dani montamos esta empresa, o sea, tuvimos esa experiencia internacional, de hecho de irnos a China, al sitio más raro que podíamos estar. Y gracias a eso, pues abrimos mucho la mente y a día de hoy, bueno, afortunadamente ya contratamos a 90 personas en plantilla. O sea que ya es una empresa, sí. Y además han invertido en vosotros empresas que tenemos muy importantes, ¿no? Bueno, Cosentino, de hecho, ha sido cliente hace un mes. No digo inversores. Ah, vale, sí. Sí, de hecho, a lo largo de este tiempo, o sea, nosotros de hecho, empezamos con 10 euros de inversión comprando el dominio cuando estábamos en la universidad, de hecho, y a lo largo de estos años, bueno, hemos tenido la suerte de contar con unos 6 millones de inversión. O sea, para poder crear el equipo, poder crear productos, contratar gente, o sea, hacer el paso internacional. Y nada, tuvimos la experiencia de irnos también, o sea, no tampoco fuera de España, pero sí vivir fuera de Almería. Y ya, afortunadamente, bueno, ya hemos vuelto a Almería y viviendo aquí. Muy bien. Oye, y Jorge, ya que estás de pie, Sí. A ver, claro. el hecho de montar una empresa en Almería, ¿no? Que es uno de los mensajes que le lanzamos a todos los que están aquí presentes. Venir a montar empresas aquí. ¿Qué es eso de montar una empresa en Almería? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué oportunidades, qué retos, qué dificultades, qué ventajas? Pues un poco, bueno, es complicado, la verdad. O sea, no nos vamos a engañar, pero sí es verdad que lo he un poco con lo que tú has dicho, ¿no? De rodearte con gente que te pueda apoyar. O sea, de hecho, o sea, venimos aquí un poco un grupo de amigos, ¿no? Que también son empresarios, con Juan, Álvaro, Alejandro, ¿no? Que de hecho muchos hemos coincidido y la verdad es que entre nosotros pues, apoyamos, ¿no? Para poder lanzarnos. Sí, es verdad que nosotros encontramos muchas dificultades. De hecho, tuvimos la experiencia de dejar de Almería, irnos a Barcelona, entramos en pleno ecosistema, como Zara dice, entramos en pleno ecosistema de Barcelona y ahí la verdad es que abrimos mucho la mente, o sea, porque allí empezamos a tener las primeras rondas de inversión, cosa que si lo dejamos hacer solamente en Almería, pues eso es muy difícil. O sea, de hecho, estábamos intentando lograr inversión únicamente aquí en Almería y yo no sé con cuántos fondos de inversión me peleé, pero no conseguimos inversión. Entonces tuvimos que tener esa experiencia fuera para estar activos, ¿no? en ese ecosistema. Y sí es verdad que hace falta más referentes, ¿no? Sobre todo aquí en Almería, que hay mucho talento, pero todavía no estamos en el mapa, ¿no? Y de hecho yo recuerdo cuando íbamos a buscar financiación que había fondos de inversión que decían o está en Barcelona o está en Madrid, pero o sea, más allá de eso no quiero saber nada, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco tenemos que ir cambiando eso. Como se suele hacer las cosas por el ejemplo, tú eres un referente ya, no solo soy un referente. Indudablemente. Todo lo que podamos ayudar, encantado. Y Isabel es otro referente, ¿no? En su caso además ya ha hecho el ciclo completo, como decía Rafa del círculo, ¿no? Porque ya has creado empresa y la has vendido a la multinacional. Y si tienes contar tu experiencia, Isabel, también de montar la empresa aquí en Almería, Bueno, ventajas, inconvenientes. un poco lo que Jorge contaba. Sí. Es difícil porque es verdad que el entorno empresarial aún existe y es nutrido, pero está muy específico en unos pocos temas. Y cuando te sales de esos temas es complicado y, por ejemplo, conseguir financiación, pues como dice Jorge, yo el turroneo que yo le llamo eso, sí, estaba con el turrón, metiendo turrón por todas las ciudades, pero era muy complicado. Al final fue en Barcelona donde conseguimos tener un socio que nos permitió ya hacer un crecimiento importante, que fue la familia Grifos, que tuvimos la suerte de conseguir centrar en nuestra empresa. Y es complicado. Los viajes tienen un coste personal, aparte del económico, pero el personal que es el que más duele cuando está en el día a día importante, porque viajar desde Almería es difícil, las infraestructuras que tenemos son complicadas y cuando tú vives en Madrid o en Barcelona, ir a cualquier sitio a ver a un cliente es muy fácil, pero desde aquí no es tan fácil, te lo piensas mucho más. Quizás esas dos partes. La parte del talento también a veces es difícil, porque convencer a alguien que no conoce Almería, que cuando viene no quiere irse de aquí, pero convencer a alguien para que venga a Almería a trabajar es también un poco complicado. Vale, ya hemos dicho lo malo, ahora vamos a decir lo bueno, ¿no? Aunque la empresa aquí también tendrá cosas buenas, ¿no? La verdad que sí, porque tenemos la suerte de vivir en el paraíso, yo siempre lo digo, no lo quiero decir una vez porque lo puede cambiar, ¿no? Pero vivimos en el paraíso, vivimos en un entorno impresionante, muy grato para el día a día y la calidad de vida que tenemos impresionante. Atraer talento, cuando nos vienen a hacer la entrevista ya dicen, uy, pues parece que me ha gustado el sitio, ¿no? Y
al final se quedan y consiguen traer gente. Yo he traído gente de muchos países a mi empresa también. La verdad que es muy, muy grato también el carácter que tenemos, cómo somos. O sea, eso creo que es un plus en la empresa porque también suma mucho. Sí, creo que también es muy importante, también por vosotros, Jorge, creo que es muy importante ser uno más del ecosistema de Barcelona o del ecosistema de Madrid, o ser un referente y un líder y un creador del ecosistema de Almería. Creo que también es importante. Claro, porque a mí me ha pasado en mi sector. Yo, en el ámbito del deporte del alto rendimiento, no hay tanta empresa, hay muchas en el mundo. Pero realmente no es como el deporte a mayor escala, ¿no? Que hay muchísimas empresas. Entonces yo he sido la ISA de Wimo, que es como me conocían a mí mis clientes, en todo el mundo. En México, la ISA de Wimo. En Colombia, en Perú, en Estados Unidos o donde fuese, la ISA de Wimo, porque poquísimas empresas tecnológicas, pocas españolas, y ya eso normalmente se acuerdan, y mucho menos una mujer haciendo tecnología. O sea, y eso, llevado luego a la escala de Almería, pues también creo que es una ventaja, una startup en Almería que sobrevive y que crece, pues también creo que como que despunta y se ve más que si está en Madrid, que hay muchas. Juan, es que justamente viene un poco al hilo de lo que estaban diciendo Isabel y Jorge. Ayer lo comentaba en el Foro del Talento, que cuando me reuní con los del Fútbol Club Barcelona y escucharon mi acento, lo primero que hicieron fue decirme Isabel, porque lo relacionaban directamente con Almería. Pero es que el día que me senté con JME, que es un fondo que invirtió en Twenix, lo primero que me dijo es Jorge, directamente. Y hace poco tuve una conversación con el tío que dirige uno de los fondos más grandes a nivel europeo, donde tuvimos un debate sobre cómo los emprendedores, que al final tienen un perfil que tienen que asumir mucho riesgo, pasa mucho que los perfiles son muy parecidos siempre. Salen siempre de ciudades grandes, parece que tienen pues, un contexto socioeconómico más o menos favorable que le permite arriesgar, pero ¿qué pasa? Que cuando te encuentras con un emprendedor que tiene un perfil diferente, que viene de una ciudad pequeña, esos propios inversores son conscientes de que son emprendedores que han tenido que pasar por más baches para llegar a donde están. Y eso ya de por sí es una selección natural. O sea, ya te dicen que esta persona cree muchísimo en lo que ha creado. Es un crack probablemente si ha llegado a donde está por todos esos baches que ha pasado, teniéndolos todos en cuenta. Y ya le llama la atención. Es decir, al final es una manera de convertirlo también en nuestra ventaja competitiva. Y es verdad que antes existían más baches porque era lo que tú decías. Los inversores estaban en Barcelona, estaban en Madrid, pero a día de hoy, que yo creo que además después de la pandemia precisamente se ha globalizado todo muchísimo más, se ha digitalizado todo, el talento ya va para todos lados y que la gente además ahora le da una preferencia a tener una buena calidad de vida, que antes no se le daba tanto. Antes era como mi identidad es mi trabajo, tengo que ganar mucho dinero. Ahora cada vez más quiere un sitio donde tus hijos vivan tranquilos, que tengan una buena educación, que no te tengas que endeudar demasiado para comprarte una casa. Creo que estamos en un momento muy bueno para sacarle partido a esa ventaja competitiva de las ciudades pequeñas que a lo mejor antes se han quedado atrás, pero que a lo mejor tienen sus puntos a favor ahora. Sí, y eso me recuerda, ¿habéis visto? Hay un documental con 3 partes, no sé si era en Netflix, de la vida de Arnold Schwarzenegger. ¿Lo habéis visto? Es una absoluta maravilla la vida de este tío, de Arnold, que lo conoceréis, ¿no? A lo mejor los más jóvenes no lo conocéis porque, bueno, Terminator, Conan el Bárbaro. Ah, sí, es verdad que aquí hizo Conan, ¿no? Bueno, pues Arnold Schwarzenegger, leyéndolo, él ha escrito también un libro y leyéndolo decía, uno de sus lemas es convierte ¿cómo decía? Convierte tu debilidad en tu ventaja competitiva. Y el tío lo que dice es, dice, a mí me pasó, por ejemplo, dice, yo cuando me fui a Estados Unidos porque quería ser actor. Dice, ¿y qué pasaba? Yo tenía un acento, el tío tenía un acento austriaco que te mueres. Parecía una máquina hablando. Y esa debilidad la convirtió en una ventaja para ser Terminator, porque era el Terminator perfecto, porque hablaba un alemán que parecía una máquina. O sea, perdón, hablaba un inglés que parecía una máquina. Entonces, yo creo que eso que tú has dicho ahora mismo, y lo que tú has dicho, es que convirtamos nuestras desventajas como andaluces, como personas del sur, en nuestra fuerza competitiva, ¿no? Y el hecho de que estemos aquí, Jorge, seguro que te están tirando los tejos para que os vayáis a Barcelona. Tío, no te vayas. Abre una sede en Barcelona y otra en Nueva York. Pero tenemos que, porque creo que la satisfacción, o sea, no es la misma satisfacción ser cola de león que ser cabeza de ratón. Y tú aquí eres cabeza de ratón.
sois cabeza de ratón. O sea, el impacto que podéis tener en vuestro entorno, en la juventud, las nuevas generaciones aquí, no tiene comparación con ser uno más en Silicon Valley o ser uno más en Madrid o en Barcelona. Creo que eso que es importante. Bien, bueno, más cosas de vosotros. Fijaos, una cosa que a nosotros nos preocupa, y lo decía yo al principio, es que los becarios, sobre todo los becarios, que tenéis esta oportunidad tan maravillosa de estudiar en un sitio en la India, ¿no? en Canadá, pues que os metéis en esa ola que yo decía al principio y que no os bajéis de esa ola. Creo que es muy importante esa ola unirla con otra ola y otra ola y otra ola. Lo que ha dicho Rafa me ha recordado muchísimo también a mi vida. Rafa decía, yo estudiaba y había gente mucho más lista que yo, mucho más. A mí me ha pasado, yo estudié en un colegio de los jesuitas y había gente mucho más lista que yo en clase. Y luego fui a hacer ingenieros y había mucha gente más lista que yo y con mejores notas que yo. Pero luego siguió mi vida y me monté en otra ola y me fui a París con una beca Erasmus y con la gente que yo coincidí allí había mucha gente más lista que yo, pero luego seguí y luego me monté en otra ola y me fui al MIT y cuando fui al MIT había gente mucho más lista que yo, pero luego me monté en otra ola. Entonces eso de ir conectando olas, eso es lo que realmente te lleva hacia donde tú quieras ir. No el hecho de ser muy listo y tener un coeficiente de 150 y tener todas las mejores notas, no, la ambición de seguir y seguir y seguir. Y eso lo recomiendo que lo hagáis. Sobre todo pienso ahora en los más jóvenes y en los becarios. Que no digáis, ya he cumplido, ya he hecho una beca fuera, adiós. No, otra y otra y otra y otra. Creo que es un poco lo que tú también has vivido en tu persona, ¿no? Y yo creo que yo lo he ido haciendo, ¿no? Y aprovechando la oportunidad que me da la vida, pues cuando la consultora se a una telco, se telco a otra, y me empezó a convertir en empresario, hice las cosas, y cuando estaba fuera igual. Y un tema importante es la ambición, es que vosotros queréis hacer cosas que os apetezcan y que no pongáis límites, yo creo que eso es más importante. El hacer cosas fuera de Almería no quiere decir que no pueda volver a Almería. Yo creo que tiene muchísimo mérito lo que habéis hecho, lo que estáis aquí, hay montadas de personas aquí, eso tiene un mérito impresionante. Pero hay financiación fuera de Barcelona y fuera de Madrid. Y se puede ir a Estados Unidos, se puede ir a Europa y se puede ir a Emiratos. Emiratos tienen una pasta, es muy normal. Y cuando ven gente lista, pues quieren ayudarles. En Estados Unidos igual, los de allí son más listos que nosotros, que vosotros. Y cuando vas con una idea buena y con un planteamiento bueno, en algunas cosas es más fácil incluso que hacerlo en España. En España es posiblemente el sitio más difícil para un ingreso, donde yo he estado. Es más complicado, pero lo cual tiene muchísimo más mérito. La gente que consiga algo aquí, yo creo que tiene, pues esto que decías tú, ponerse el sombrero, decir, lo habéis hecho aquí, pues es un mérito impresionante. Pero por ahí van dificultades necesarias. Podéis ir fuera, conseguirlo y luego volver. Y se puede vivir a Almería, que además estoy de acuerdo en eso, es un sitio maravilloso. No solo Almería, en España en general, pero Almería también. Y la gente cada vez más de fuera, cuando nos conoce, envidia el modelo de vida y el tipo de vida que llevamos nosotros. Entonces, eso es algo que tenemos que explotar. Yo espero y confío en que cada día más almerienses enseñen lo que es Almería fuera de España. Da miedo, dice, van a venir mucho, bueno, qué maldad. Yo creo que al final, si viene gente buena y viene gente lista, nos ayuda a crear ese ecosistema y a poner a Almería. Ya está puesto, ¿no? Ya hay empresas fabulosas como vosotros y otras, el propio ecosistema, que ha puesto a Almería en el mapa del mundo, ¿no? Pero el mundo es pequeño, el mundo es muy chiquitillo. No pasa nada por salir y hay que ir a verlo. Como dice Juan, yo mi recomendación es ir a verlo. Y aprovechar la oportunidad para saltar a otra. Hay gente que puede saltar directamente al final, pero hay otros que lo que es aprovechando la olilla y saltando una ola a otra. Como dice Juan, me gustan muchos ejemplos para hacerlo. Y eso no es tampoco nada difícil. Azahara, tu ejemplo es clarísimo eso, y más. O sea, alguien que hiciera como tú la beca de Colegio del Mundo Unido en Gales, ya diría, ya está, ya he llegado, y tú no has parado, ¿no? Sí, yo creo que aquí puede ser que haya una cosa en común entre toda la gente que aquí está sentada, que es lo del culo inquieto. O sea, yo creo que el simple hecho de que tengáis ya esa ansia por iros fuera, sobre todo vivir una experiencia saliendo de vuestra zona de confort, porque al final, como hemos dicho, en Almería se vive muy bien y no hay ninguna necesidad de iros fuera, y vosotros ya lo habéis solicitado vosotros mismos por iniciativa propia. Entonces yo creo que ya aquí hay un componente de culo inquieto. Yo sé que hay momentos, y lo digo porque he tratado durante los últimos años con muchos becarios, ¿no? Que parece que en el momento en el que te dan una beca es como
qué bueno eres, ¿sabes? Te doy la beca y tienes que acabar aquí siendo presidente o trabajando en una embajada. Al final yo creo que todos vamos a tener momentos de cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo. O sea, al final os vais a ir a Canadá, vais a volver, que quiero estudiar, voy a volver a España, voy a salir fuera. Creo que debéis abrazar también esos momentos, sabiendo también que vuestra identidad, porque ya la tenéis de base, es la de ser un poco culo inquieto. Es decir, os podéis parar un poquito, no pasa nada, pero pensar qué es lo que quiero hacer lo siguiente. Y hay muchas oportunidades y yo creo que hay más oportunidades ahora que nunca jamás. O sea, si tenemos aquí gente de Lula del Río que va a conseguir irse a Canadá, os aseguro que en el momento en el que estés a Canadá te van a salir un abanico muchísimo más amplio de otras oportunidades que podéis hacer. Creo que tenéis que intentar saltar de ola en ola, pero abrazando también esos momentos de decir, ¿a dónde quiero dar el siguiente paso? ¿Me tengo que parar un poquito? Pues me paro un poco. ¿Quiero volver a casa un poquito? Me vuelvo a casa un poco. Pero ser muy conscientes de que si estáis ya aquí y habéis dado este paso, es que probablemente ya tenéis algo de vosotros que os está pidiendo absorber mucho de lo que hay fuera. Malena, ¿tú? Yo es que siempre he pensado que esto de ser lo de el malito, el que mejor en notas saca y tal, pues es que en España valoramos las cosas porque es el que no es malito el que más capacidad de memorización tenga, mucho menos. Yo sacaba malas notas en inglés con 16 años y yo que soy bilingüe. O sea, no quiere decir nada. A veces los españoles pecamos un poco de eso y yo al vivir en Estados Unidos me he dado cuenta con los americanos. Nos vendemos fatal a nosotros mismos y siempre nos hacemos de menos y siempre pensamos que otros por ser pues, extranjeros o de otros sitios saben más y no es así. O sea, realmente las notas, pues sí, por todo lo que estéis aquí tendréis buenas notas porque por eso han dado las becas, pero no necesariamente por eso será el maldito, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene que ser malito, pero sí el que más trabaja o en lo que sea tienes que destacar de alguna manera. No académicamente, pero de otra forma. Luego lo de abrazar la oportunidad, pues me parece súper importante. O sea, cuando vosotros estéis fuera y conozcáis a alguien que os dé la oportunidad de que te invite a lo mejor a su casa ese verano para que conozca o aparezca una persona que estando en la universidad, como a nosotros nos pasó, nos llevaron a... Yo no tengo ni idea de fútbol americano, de hecho ni me gusta ni lo entiendo, me parece aburridísimo. Pero allí apareció, estando en clase, un señor que era el coach del equipo de fútbol americano de Los Ángeles, que nos llevó al partido, vimos las instalaciones allí en Los Ángeles. Pues esas oportunidades, yo estaba allí con otra chica que era de Hamburgo, de Alemania, y decía, ¿y qué hacemos aquí? ¿Tú tienes algo de idea de fútbol americano? Y yo no conozco aquí a nadie. Ahí el resto de americanos pues, estaban flipados viendo ahí los jugadores de fútbol americano, pero que todas las oportunidades que nos hagan, pues decís que sí, sobre todo ahora, si sois jóvenes y tenéis la posibilidad de planes que a lo mejor en un principio pues parecen más aburridos, no tal, pues decirle que sí. Luego siempre, si tenéis claro dónde está vuestra casa, lo importante es que tengáis alas para volar y raíces para volver. Y tú, mientras sepas dónde está tu casa, tú sabrás dónde está siempre tu familia, sabes que siempre, para ti siempre tienes tiempo de volver y que tu familia o tus padres nunca, siempre van a recibir con los brazos abiertos, pues el resto del tiempo echa a volar y que Dios dirá, si es que las oportunidades que se pueden plantear a partir de ahora son infinitas, que Almería no se va a mover de aquí, si es que hay que aprovecharlo. Una iniciativa muy bonita que ha lanzado Cosentino hace poco, de hecho de ahí hemos tomado el nombre de Recuperar el Sur, es Recuperar el Sur, que lo ha lanzado Cosentino con la idea de facilitar que andaluces, almerienses, puedan regresar, después de estar un tiempo fuera, puedan regresar a vivir a Almería trabajando en Cosentino, que está generando muchas oportunidades. No sé si alguno de los dos conocéis el programa en detalle. No, yo estoy aquí. Un poco a ellos. Yo estoy aquí por eso. Porque... el embajador, el embajador. Un paciente. Claro, yo estaba a Tragusto en Boston, en mi casa, ahí en medio del bosque, y de pronto estoy en LinkedIn y veo un anuncio de Cosentino, y yo siempre los miro, ¿no? Y veo Recupera el Sur, le di al vídeo y vi las playas, nuestras playas. No sé si habéis visto el vídeo, es maravilloso, es chulísimo. Y si eres almeriense, más. Entonces, bueno, yo vi ese vídeo. ¿Lo quieres poner? No sé si es fácil ahora ponerlo. Si no, ir a buscarlo y verlo, porque si eres de Almería, yo creo que a cualquier persona, pero si es de Almería te llega, o sea, a mí me llegó pum, al corazón, pero pum, directo. Y dije, hostia, qué cosa más bonita y qué bien hecha. Y entonces cogí y llamé a Paco y le dije, enhorabuena, ole, por haber hecho esto y por intentar que la gente joven vuelva. Yo pensaba en los jóvenes, ¿no? Y dije, ole, que vuelvan los jóvenes para Almería. Yo pensando, esta mínima aplica y yo ya no, a mí se me ha pasado el arroz.
yo estoy en mis cosas, ¿no? Y no pensé en mí en absoluto y dije, qué cosa más bien hecha, más maravillosa, y me tocó el corazón. Y entonces, cuando yo le envié a Paco Roble diciéndole, no sé quién ha hecho esto, pero ole, fenomenal lo que habéis hecho, si lo hicisteis, enhorabuena. Y entonces Paco a raíz de eso me dijo, pues ¿va a venir por España, Rafa? Digo, sí, yo voy Navidad, todas las Navidades, no sé si coincidimos en Almería, yo venía primero al pueblo, pero no coincidí y tal. Y dice, bueno, pues nos vemos en Madrid. Pues yo paso por los dos sitios. Y nos tomamos aquel café famoso. Y fue gracias a este vídeo. Yo lo vi y dije, ole, de verdad, bueno, a ver, que si lo podéis ver, yo recomiendo que lo veáis. Y a mí me pareció una iniciativa maravillosa. Y es algo de lo que hay que aprovechar. Que haya compañías como Cosentino haciendo esto es impresionante. Rafa, tú te viste ya ahí brindando. No, hombre, yo estaba en un sitio muy chulo, pero cuando yo vi las playicas, yo vi el sol nuestro, yo vi la comida, yo las tapas, vi no sé cuánto, vi esto y no es lo que vi solo, es que a mí el vídeo me sacó todas mis memorias y todos mis recuerdos de los momentos maravillosos que yo he pasado aquí, porque es mi tierra y lo bueno del vídeo es que es muy cortito, pero es una bomba, hace pum y te saca todo lo que tú acuerdas. Estás ahí con un frío de narices, rodeado de bichos, y dices, hostia, ¿qué hago aquí yo? Que esto. Y de verdad, me tocó el corazón. Por eso cuando Paco se sentó y me dijo, oye, que hay una oportunidad. Le pregunté a Susana, a mi mujer, y dijo, yo lo tenía claro, pero ella tiene mucho que decir. Y me dijo, no te lo pienses, si te gusta la empresa, te gusta el sitio, digo, bueno, la empresa para mí es un sueño. Entonces sí, yo fui una de las víctimas de esto, fui yo, absolutamente, sí. Y de hecho, lo hablamos el otro día, no me acuerdo si era en el patronato de la Fundación, con esta idea de intentar, pensando en los becarios, ¿no? Que tengan la oportunidad de volver, porque al final, claro, hay que también tener la oportunidad de volver, ¿no? No se trata de volver por volver, sino volver para trabajar en un sitio chulo y hacer cosas chulas trabajando. Yo creo que a lo mejor una segunda vuelta de tuerca de esto de Recuperar el Sur que podemos hacer desde la Fundación es unir a otras empresas almerienses en el proyecto. O sea, no ser solo, oye, queremos talento para Cosentino, sino, oye, tenemos en Almería gente, o sea, el sector agroalmeriense es de los mejores de Europa. De lo mejor. Oye, ¿por qué no vamos a hablar con las empresas mejores para que se facilite que talento almeriense y andaluz que esté por el mundo pueda volver a Almería a trabajar, a liderar nuestras empresas agroalimentarias, ¿no? y de cualquier otro sector donde Almería sea fuerte? Entonces yo creo que esa es una segunda vuelta de tuerca que habrá que dar con el objetivo eso de facilitar la vuelta, porque ¿por qué no vuelve la gente no vuelve muchas veces porque ni se le ocurre o no tiene ese compromiso, pero también porque no hay oportunidades, ¿no? Es la segunda parte, ¿no? Sí, o se desconocen incluso. O sea, yo creo que hay mucha gente, es lo que tú decías, ¿no? Almería yo creo que durante mucho tiempo ha estado ligada al sector de la agricultura, quizá un tema más industrial, que está fenomenal porque de hecho son áreas donde más ámbito hay para innovar. Pero, por ejemplo, nadie ha conectado nunca la idea de Almería con el mundo más digital o tecnológico, ¿no? O sea, ¿por qué no tener un cartel también de qué empresas tecnológicas e innovadoras hay dentro de la ciudad? O sea, yo creo que es muy buena idea. Sí. Y luego hay otro elemento, otra línea de trabajo también, para los que seáis más frikis, en el mundo friki y en el mundo tecnológico, una dinámica que se ha establecido en el mundo ahora es que después el COVID para mí ha traído una cosa buena al mundo y es el uso masivo del teletrabajo, ¿no? Y que me parece que nos ha ahorrado muchísimos viajes a todos y ha permitido que personas de cualquier país del mundo trabajen con personas y con empresas de cualquier país del mundo. Y entonces yo lo estoy viendo, que gente, y sobre todo pasa mucho con los frikis, con los programadores, con los diseñadores, que puede estar trabajando en Almería para una empresa. O sea, yo conozco almerienses que están trabajando, por ejemplo, para Shopify, una empresa multinacional, y como esa, muchísimas otras. O sea, hay almerienses hoy en día que están viviendo en Almería y que trabajan para multinacionales del mundo entero. Entonces, también esa otra vía de análisis, ¿no? De posibilidad. Eso del teletrabajo que dice ha traído también a mucha gente de fuera que teletrabaja a vivir a Almería porque tenemos una mayor calidad de vida, porque al final alguien que viene con un salario americano y vive en Almería, pues vive muy bien, porque Almería es una ciudad muy barata. Todo eso del teletrabajo ha traído como talento de fuera a vivir aquí, por la calidad de vida. Yo el otro día, una de mis amigas me contaba que dos de sus compañeros de Bristol, de UK, se han ido a vivir a Tenerife.
porque teletrabajan y en Tenerife pues se vive mejor que en Bristol y cobran un salario inglés y pues viven mucho mejor. Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Bueno, estaba hablando ahora con su hermano Antonio. Y seguro que es como hermano. Mi hermano. Sí, Antonio, mi hermano, sí. Empezamos con un comentario muy almeriense. O sea, yo creo que el rato que llevamos aquí hemos sacado conexiones familiares por todos lados. Ya puesta en Oxford que tú eres almeriense, ¿no? Bueno, ya aprovechando que está aquí, Sara, mi hermano, antiguo becario, y de otra cosa en la que hemos hablado muchas veces, de la fundación, del impacto que podéis tener en vuestro entorno más almeriense, aquí en Almería. Si eso se ha, digamos, se ha sustanciado en algo concreto, si gracias a tu ejemplo, otras personas, pues eso, amigos tuyos, familiares, han hecho lo mismo, o sea, habéis sido una correa de transmisión en vuestro entorno. Yo tengo como un ejemplo muy claro aquí, que es Luis, que esto es como el efecto mariposa. O sea, Luis es primo de la mejor amiga de mi hermana y a través un poco de esa conexión descubrió los colegios del Mundo Unido y casualmente era de Almería y entonces como que tenía muchísimo más sentido todo. Yo me acuerdo cuando yo volví de los colegios del Mundo Unido, que yo fui la segunda almeriense que tuvo la beca, yo me cogí un ordenador, me monté una presentación y me recorrí como 5 institutos de Almería porque yo decía, es que esto no lo sabe nadie, es que esto no lo conoce nadie, o sea, ¿cómo puede ser con toda la gente tan válida que hay? Y fue lo que hice el verano después de volverme. Claro, ahora mismo el altavoz es muchísimo más amplio, pero creo que como que siempre tenemos este tema social. Yo creo mucha la gente que salimos de Almería, yo por ejemplo este año me he fijado mucho en cuántos de los alumnos que habían solicitado la beca venían por ejemplo de colegios públicos, porque siempre sientes como que la oportunidad está más a mano de la gente que viene de un colegio privado o concertado que la que viene de un colegio público, y como que al final quiere que todo el mundo, o sea, haya mucha diversidad a la hora de acceder a este tipo de oportunidades. Entonces yo por mi lado es como el granito de arena que pongo, o colaborar con la fundación en el proceso de selección, etcétera. Yo creo que también se busca perfiles de ese calibre, ¿no? O sea, perfiles que digan, no solamente a mí me han dado una beca, sino que al darme a mí una beca yo me considero una persona que me la merezco, pero que a la vez tengo un cierto privilegio por encima de otras personas que quizá también lo merecen pero que no la han conseguido, voy a intentar devolver. ¿De qué manera devuelvo? Intentando ser un altavoz para que a más gente llegue esta oportunidad. Yo creo que aquí en Almería quizás sea la cosa más importante que podemos hacer a día de hoy como becario en el momento en el que volvemos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo como pregunta final os pediría que, sobre todo pensando en los más jóvenes que hay en la sala, ¿qué consejos les daríais de cara a sus próximos años, los estudios, qué estudiar en la universidad, los que sean más jovencitos y están en bachillerato todavía? ¿Qué consejos para los primeros pasos de carrera? ¿Algún mensaje en ese sentido que deis los tres? Sobre todo para los más jóvenes. Venga, Rafa, empieza tú. Bueno, yo lo que diría es hacer algo que os guste. Lo más importante, nadie sabe cómo ir el mundo, las cosas van a cambiar muchísimo en muy poco tiempo. Estamos en un momento, yo he vivido en el mundo de la tecnología toda mi vida y estamos en un momento de cambio muy bestia y nadie sabe cuál va a ser la profesión del futuro. Pero precisamente como nadie lo sabe, yo creo que el que va a resaltar, el que va a destacar, que eso es lo importante y lo decían ellas también, es lo que hagáis intentar ser los mejores. Eso es muy importante. Algo que os guste y en lo que queráis ser los mejores, que tengáis ambición. Si vais a ser uno más, pues no vale la pena. Yo creo que es bueno, y sobre todo los que estáis aquí, intentar ser siempre los mejores en lo que os propongáis. Y da igual, desde mi punto de vista, porque puedes ser un genio y hacerlo muy bien en algo que otra gente puede valorar poco, pero al final va a tener mucho valor para vosotros y para la sociedad y para la vida. Entonces yo creo que esa es la clave, hacer algo que os guste mucho y lo que hagáis, intentar siempre ser los mejores. Y no va a ser fácil, pero si lo proponéis, lo vais a conseguir. Yo estoy convencido, y más gente como vosotros, sin lugar a dudas. Entonces, yo creo que ese es el secreto. Y tener mucha ambición, ser humildes, también sabiendo que no regalan nada, pero el que la sigue, la consigue. Entonces, yo creo que esa es la clave del éxito. Elegir algo que os guste mucho y seréis buenos en eso. Yo diría, está muy conectado, pero a mí yo creo que me ha servido siempre mucho
yo creo que yo vengo de una época donde ha habido como muchas tendencias de lo que la gente tenía que estudiar. Era como tienes que ser arquitecto, tienes que ser médico. Y como que tú te sentías válido si entrabas dentro de esa caja de gente exitosa. Pero yo luego me daba cuenta que a lo mejor yo estaba viendo la televisión y yo veía un documental de una persona que había montado una ONG no sé dónde y yo decía, espérate, es que a mí la persona que me está causando admiración es esta que está saliendo en la tele. ¿Por qué me voy a meter dentro de esa caja del éxito si en realidad lo que a mí me genera admiración es esto? Yo diría que de vez en cuando os paréis, cerréis los ojos y penséis, ¿a quién admiro yo? ¿Y por qué admiro a esa persona? ¿Es por el trabajo que tiene? ¿Es por la labor que está consiguiendo? Y que intentéis llegar a eso. O sea, al final, yo creo que siempre tenemos como este componente de envidia sana cuando ves de repente a una persona que está haciendo una cosa que a ti te gustaría hacer. Pues intentad guiar vuestro camino para llegar a ser esa persona que admiraréis ahí o que vosotros penséis, cuando yo tenía 16 años yo admiraba a esta persona. Para mí es una manera muy fácil, quizás la manera más fácil de saber qué es lo que te va a hacer feliz en un futuro. Muy bien, Malena. Yo diría que no tengáis miedo, que a veces no hacemos muchas cosas porque nos da miedo, porque esto está muy guay, todos hemos estado fuera y hemos vivido fuera y hay que hacer, pero hay que hacer la maleta y hay que irse, que no es tan fácil como muchas veces se plantea y no lo es, pero que si os da miedo, hacedlo con miedo. Haced lo que os gusta y que tengáis claro dónde está vuestra casa, que aquí siempre podéis volver, pero que no dejéis que el miedo frene para hacer nada de lo que queráis hacer, porque luego de eso sí que os vais a arrepentir. Muy bien, pues por nosotros ya está. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Espero que ahora podamos hablar un poquito entre todos. Y muchísimas gracias a Rafa, Zahara y Malena por compartir su experiencia y su vida. Así que nada, gracias. Gracias a vosotros. Uh-huh.